Buenos días y bienvenidos una vez más a nuestro podcast Resucitando la Historia. Con el tema Pueblos germánicos en la época del Imperio Romano, su servidor José Gabriel Isidor y mi compañera Yelitza Brito Montero. Pues, los pueblos germánicos eran un conjunto de tribus que habitaban principalmente en el norte de Europa, en regiones que hoy corresponden a Alemania, Polonia y los países escandinavos. Estos pueblos, como los godos, vándalos, sajones y teutones, se caracterizaban por su organización social tribal, su fuerte individualismo y su inclinación hacia la guerra y el pillaje. Históricamente los germanos jugaron un papel crucial en la transformación del mundo antiguo, especialmente en su interacción con el Imperio Romano. A medida que el imperio se expandía, los germanos comenzaron a cruzar las fronteras romanas, lo que llevó a una serie de conflictos y eventualmente a la caída del Imperio Romano del Occidente en el siglo V. La interacción entre los germanos y los romanos no solo fue militar, sino que también incluyó intercambios culturales. Hablemos un poco de los orígenes y la cultura de los pueblos germánicos. Sucede que los pueblos germánicos tienen sus orígenes en las regiones del norte de Europa, abarcando áreas que hoy corresponden, como les he mencionado anteriormente, a Alemania, Polonia y los países escandinavos. Se estima que estas tribus comenzaron a emerger como grupos diferenciados alrededor del primer milenio antes de Cristo, y su distribución geográfica se extendió a lo largo de la costa del Mar del Norte y el Mar Báltico, así como hacia el interior de Europa. Culturalmente, los germanos compartían un idioma perteneciente a la familia indoeuropea, que se diversificó en diferentes dialectos a medida que las tribus se asentaban en diversas regiones. Su religión era politeísta, venerando a múltiples dioses y diosas, lo que reflejaba su conexión con la naturaleza y creencias en fuerzas sobrenaturales. Las costumbres guerreras eran una parte integral de su cultura. En cuanto a su organización social, los pueblos germánicos eran predominantemente tribales. Cada tribu estaba liderada por un jefe o líder militar, quien era responsable de la protección y el bienestar de su comunidad. Continuamos un poquito más con la interacción con el Imperio Romano. Esta interacción entre los pueblos germánicos y el Imperio Romano evolucionó de un comercio inicial y contactos pacíficos a un escenario de invasiones y conflictos. A medida que el Imperio Romano se expandía, los germanos comenzaron a cruzar las fronteras, lo que llevó a una serie de conflictos. Los limes, como fronteras fortificadas, jugaron un papel crucial en esta dinámica, sirviendo tanto como barreras como puntos también de encuentro entre dos mundos en transformación. A pesar de su propósito defensivo, los limes eran permeables y los hermanos a menudo lograban cruzar esas fronteras, lo que resultaba en enfrentamientos violentos y en ocasiones en la integración de elementos culturales de ambos lados. Continuamos también con lo que es la invasión y presión de las fronteras. La presión de las tribus germánicas tuvo un impacto significativo en la defensa del Imperio Romano, especialmente en el siglo IV. A medida que las tribus germánicas como los visigodos, los ostrogodos y los vándalos comenzaron a moverse hacia el oeste, la capacidad romana para mantener sus fronteras se vio severamente comprometida. Esta presión se debió en parte a la llegada de los hunos, que empujaron a los germanos hacia el territorio romano, creando una oleada de migraciones y ataques. Uno de los ejemplos más destacados de esta presión fue la invasión de los visigodos. En el año 376 después de Cristo, los visigodos, liderados por Fritigern, solicitaron asilo en el Imperio Romano para escapar de los hunos. Sin embargo, las condiciones de vida en las tierras que se les ofrecieron fueron deplorables, lo que llevó a un levantamiento
y finalmente a un conflicto abierto. Este descontento culminó en la batalla de Adrianópolis en 378 después de Cristo, donde las fuerzas romanas lideradas por el emperador Valente sufrieron devastadoras derrotas. Este enfrentamiento no solo resultó en la muerte de Valente, sino que también marcó un punto de inflexión en la historia militar romana, que ya fue una de las primeras veces que un ejército romano fue derrotado de manera decisiva por fuerzas bárbaras. La derrota en Adrianópolis tuvo consecuencias profundas para la defensa romana. La pérdida de un ejército completo y la muerte de un emperador debilitaron la moral y la cohesión del imperio. Además, la victoria de los visigodos les permitió establecerse en el territorio romano, lo que llevó a la creación de un reino visigodo en la península ibérica y a la fragmentación del control romano en Occidente. Integración y asentamiento en el territorio romano. A medida que las invasiones germánicas se intensificaron y la presión sobre el imperio romano aumentó, muchos pueblos germánicos fueron aceptados como federados, es decir, aliados militares del imperio. Este estatus le permitía asentarse en territorio romano a cambio de proporcionar tropas y apoyo militar a Roma. Este acuerdo era mutuamente beneficioso. Los germanos obtenían tierras y protección, mientras que Roma se beneficiaba de la fuerza militar adicional en un momento de creciente inestabilidad. El establecimiento de los pueblos como los visigodos, los francos y los burgundios dentro del territorio romano tuvo un impacto significativo en la estructura del ejército romano. Estos grupos no solo se integraron en las Fuerzas Armadas romanas, sino que también comenzaron a ocupar posiciones de mando y liderazgo. Por ejemplo, los visigodos, tras su asentamiento, se convirtieron en una parte esencial en la defensa del imperio, participando en campañas militares y contribuyendo a la seguridad de las fronteras. Bien, hablemos del legado de los pueblos germánicos. El legado de los pueblos germánicos tuvo una gran influencia fue una influencia profunda y duradera en la cultura y la política de la Europa medieval posterior. Tras la caída del Imperio Romano de Occidente, los pueblos germánicos como los visigodos, francos y ostrogodos jugaron un papel fundamental en la formación de nuevos reinos que sentaría las bases de la Europa medieval. Los visigodos, por ejemplo, establecieron un reino en la península ibérica que perduró hasta la conquista musulmana en el siglo VIII. Su influencia se reflejó en la cultura, el derecho y la religión de la región, ya que adoptaron el cristianismo y contribuyeron a la función de las tradiciones romanas y germánicas. De manera similar, los francos, bajo el liderazgo de figuras como Clodoveo, unificaron diversas tribus y establecieron un reino que convertiría en el núcleo de lo que más tarde sería Francia. Todo esto llevó a que Germania tuviera una identidad que se entrelazó con la herencia romana. Los ostrogodos, por su parte, establecieron un reino en Italia que, aunque efímero, dejó una huella en la administración y en la cultura de la región. Su integración en la estructura política romana y su respeto por las tradiciones locales facilitaron la transición hacia un nuevo orden social en Italia. Culturalmente, los pueblos germánicos adoptaron su propio conjunto de tradiciones, costumbres y lenguas también, que se fusionaron con la herencia romana y cristiana. Este sincretismo cultural, como lo vemos, fue esencial para el desarrollo de las lenguas romances y de las identidades nacionales que surgían en Europa. Además, la organización social germánica, caracterizada por un fuerte individualismo y vínculos personales, influyó en la estructura feudal que dominaría la Europa medieval. Ya para concluir, es importante recalcar que la relación entre los pueblos germánicos y Roma fue compleja y multifacética, caracterizada por la interacción entre invasiones, asimilación y cooperación. A medida que los germanos
se establecieron como federados dentro del imperio, su influencia comenzó a transformarse tanto la estructura militar como la cultura romana. Podemos decir que esta dinámica fue crucial en la transición de la antigüedad y el periodo medieval europeo, ya que sentó las bases para la transformación de un nuevo reino, para la formación del nuevo reino y la fusión de tradiciones que darían forma a la identidad europea. En definitiva, podemos decir que la interacción entre el pueblo germánico y Roma marcó un punto de inflexión en la historia, facilitando el surgimiento de una nueva era en Europa. Y recuerda, la historia jamás será olvidada. Si tú la recuerdas. Así, bueno.